Bueno, buenas tardes o buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo producto que estamos lanzando el día de hoy que se llama Vibe Vibrando en Casa. Esto es mediante podcast. La idea es poder hablar diferentes tipos de temas como qué es discapacidad, qué es la actividad física, la importancia de la actividad física para los cuidadores, sexualidad y discapacidad, entre otras cosas. Y pues el día de hoy estamos acompañados de todo el equipo de Vibe. Andrea, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes o buenos días o buenas noches a la hora que nos estén escuchando o viendo. Bienvenidos a este espacio de reflexión, ¿cierto? Un espacio para compartir, hablar, charlar, compartir experiencias. Entonces, bienvenidos. Yo soy Andrea León, soy trabajadora social de profesión. Tengo 29 años y nuevamente soy como la cara de este nuevo proyecto que se viene con muchas cosas importantes frente a la discapacidad, hábitos de vida saludable y entrenamiento en casa, como lo dice nuestro nuevo proyecto de BAI. Muy bien. John, ¿qué hubo, hermano? ¿Qué hubo, Juan? ¿Cómo vamos? Hola, Andrea. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este gran momento que, como lo han dicho ustedes, vamos a charlar un ratico, vamos a aprender de muchísimas cosas y de eso tan importante que es la sexualidad. ¡Oh! ¡Carajo! Mi nombre es John Bello, yo soy entrenador Parflex Nacional. También soy coordinador de proyectos nacional. Y el día de hoy quiero salir un poco de todo eso y platicar con ustedes de la mejor manera, como se dice, a calzón quitado. Así Muy bien, que estamos acá para eso. ¿Cierto, bien. Gili? Gracias, Cuando dije John. calzón Sí, quitado, ¿sí viste, Gili? No, pero muy sí, bien, así gracias, es. John. Bueno, sí, ya todos se presentaron. Bueno, yo me presento también. Pues para los que de pronto están escuchando o saben hasta ahora de Flex, yo soy el fundador de todo lo que se llama la estrategia y programa Flex a nivel nacional y que es actividad física inclusiva mediante diferentes tipos de estrategias. Y pues nada, aquí estamos es para hablar un poco de todo de las experiencias que hemos venido teniendo y pues también de todos los temas que queremos tratar. El día de hoy quiero poner en la mesa un tema que claramente es muy importante para Flex y para la estrategia Vibe, que es la discapacidad. Quiero que hablemos de qué es discapacidad y todo lo que tiene que ver con discapacidad. La idea también es que tenemos 40 minuticos, poder charlar, tomarnos un café, un tinto y poder hablar sobre qué es discapacidad el día de hoy. Quisiera preguntar de pronto a la mesa pues a todos, ¿qué es discapacidad para cada uno de nosotros? ¿Qué es discapacidad, por ejemplo, para Andrea o qué es discapacidad para John? Las mujeres primero. Ok, hablando de términos muy sencillos, ¿cierto? Para que todos los podamos entender. Entonces, discapacidad son aquellas personas, ¿cierto? Que no pueden realizar actividad de lo que viene a ser en el marco de lo normal, Ok, ¿cierto? Lo normal. Caminar, ¿cierto? Subir escaleras, ¿cierto? Agacharme, sentarme, ver, ok, oír, hablar, ¿cierto? Como que eso que entra en nuestro margen, que para mí es normal caminar, para otra persona no lo es, ok. ¿cierto? Entonces, como a través de lo que para nosotros es algo normal, para la otra persona no lo es. Entonces, esto entra como una discapacidad, ya sea permanente o transitoria. Ok, súper, eso es discapacidad para Andrea, muy bien. John, ¿qué es discapacidad para ti? Bueno, muchachos, para mí discapacidad es un término. Yo lo identifico más Ok, como un término que se utiliza cuando existe una deficiencia física o la pérdida de un miembro. Pero también discapacidad es una silla de ruedas, también discapacidad es una muleta, es un bastón. Son herramientas técnicas que ayudan o suplen la necesidad de la persona. ok. Eso es para mí discapacidad. Ok, súper bien. Bueno, tenemos dos puntos de vista desde la normalidad de las ayudas técnicas. Digamos, la Organización Mundial de la Salud habla que discapacidad es toda aquella deficiencia física, cognitiva o mental que pueda llegar a tener una persona Sí. y que éstas se ven reflejadas al momento de acercarse a la sociedad y ver diferentes tipos de barreras.
Entonces, por ejemplo, hablemos de una persona con discapacidad física que está en silla de ruedas, pero si está en un lugar que es inclusivo, tiene rampas y no hay escaleras y él se puede mover tranquilamente, pues no pasa nada. Pues él no Ujú. siente que tiene la discapacidad. Pero al momento en que sale y ve unas escaleras, pues como que se choca y dice, oye, ¿yo cómo subo esto? Entonces, la discapacidad en sí, según la Organización Mundial de la Salud, a hoy es eso. Es como aquellas barreras en que se enfrentan aquellas personas que tienen algunas deficiencias físicas, cognitivas o mentales, para poder integrarse mejor en la sociedad. Pero hay algo que me parece muy interesante y que quiero que hablemos un poco de qué es la normalidad, porque creo que André hablaba ahorita de la normalidad, ¿no? O sea, como que André decía, no, que la normalidad y lo que, entre comillas, normal. Pero también me parece muy interesante el punto de vista y, no, y yo creo que es algo muy chévere, que es la normalidad para John. Ujú. Hablemos un poco de John. John es la persona en la mesa que tiene discapacidad física. La Quería discapacidad sorprender. que es normalidad para usted desde el punto de vista como lo mencionaba Andrea, ¿no? O sea, Andrea hablaba de una normalidad, pero loco, usted tiene una discapacidad. Cuéntenos un poco de su discapacidad y pues Así qué es, representa Juan. para usted. Quería sorprenderlos a todos. ¡Sorpresa! Tengo una discapacidad, y no solo una, tengo dos discapacidades que esto se determinaría una discapacidad múltiple. Me Ok, encuentro en silla de ruedas por paraplegia. Tengo una lesión medular que esto me impide pues caminar. Y también tengo una sordera incompleta en el oído izquierdo. Por el derecho escucho pues lo que me conviene y por el izquierdo pues realmente no escucho nada. Como tú lo has dicho, Juan, tengo una discapacidad. ¿Y qué es la normalidad? Yo creo que la normalidad para mí es como darle la continuidad a la vida independientemente de las circunstancias, independientemente de las situaciones. Acá, mira, mira, mira. Soy persistencia, dice mi camiseta el día de hoy. Y yo creo que esa persistencia de una persona con una condición, independientemente de la que sea, eh, puede traer a su vida y puede entregar a los demás la normalidad de tener un trabajo, la normalidad de poder estudiar, la normalidad de poder sonreír cada mañana, que eso es muy importante. En este momento está lloviendo aquí muchísimo, muchísimo, pero eso no me borra la sonrisa. Entonces yo creo que sonreír ante ese aguacero, encontrar la solución ante esas adversidades, a pesar de que se tenga una condición, es la normalidad. Para mí eso es la normalidad. ok, súper. Me parece muy interesante. André, ¿qué piensas de lo que dice John? Te veo Que- así como, Bueno, ¿qué hay un piensas? tema bien interesante y es que Andrea es trabajadora social de profesión y desde el punto de vista del estudio social o de la parte de la sociedad o de trabajar con la sociedad, ¿cómo se ve la discapacidad? O sea, ¿cómo ven los trabajadores sociales la discapacidad? Bueno, en cuanto uno, frente a la forma como las personas también se integran en su familia, ¿no? Porque Ok, muchas veces las mismas familias o las personas a su alrededor no conocen lo que la persona en condición de discapacidad o es que también acá hay una discusión grande porque personas con discapacidad o personas en condición de discapacidad, ¿cierto? ok. Entonces ya empezamos a hablar como en esos términos y mejor dejemos la persona. Uy, ¿qué Bueno, creo pasó? que tenemos un Discurso, tema. Ok. sí. Ok, creo Entonces, que te esa misma, congelaste, creo que se congeló un poco. Vuélvenoslo a recapitular en desde persona con discapacidad o persona con discapacidad. sí, entonces hay No, una gran todo, discusión, todo. hay ¿Todo? una, hay, entonces hay una gran discusión de decir si persona en condición de discapacidad o persona con discapacidad, Ok, ¿cierto? Entonces, sabemos que las condiciones son muchas, ¿cierto? Entonces, mejor dejarlo en persona con discapacidad, ¿sí? ok, Que ya sabemos que estamos abarcando alguna discapacidad y persona con discapacidad, porque no escuchan el lenguaje de las demás personas si es persona en condición de discapacidad, no, persona con discapacidad, ok, ¿cierto? súper. Entonces, desde el área social es bastante interesante llegar a los hogares, identificar cómo las familias tratan la discapacidad, ¿cierto? Entonces,
uno llega pues, a los hogares y podemos ver que ellos tienen unas dinámicas muy diferentes porque ellos ya logran leer el contexto en el cual conviven, ¿cierto? Entonces, si llega una persona ajena, no sabe qué decir, qué opinar, si está bien, si está mal. Entonces, también es como una barrera, como, ¿será que está bien? ¿Será que está mal? ¿Sí? Como, Ok. ¿será que le digo, ay, pobrecito? ¿Será que La comunicación también es una barrera por no conocer en sí la discapacidad y no tener esa visión desde la normalidad, como lo hablaba John. O sea, exactamente? vemos las personas con discapacidad como, pues bueno, en la experiencia que ya tenemos en el tema, y Andrea habla de algo muy interesante, no solamente la familia, también es la sociedad, ¿no? Es como la sociedad también empieza a tachar a las personas con discapacidad y en ocasiones, pues no, yo no le ha pasado viajando conmigo, pero cuando a veces yo estamos en otros lugares, en pueblos o en municipios, va uno con la persona con discapacidad o con algún amigo y tiene algún tipo de, no sé, discapacidad visible, como discapacidad física o algo, y le dan billetes de 10, le dan billetes, 1.000 pesos, una monedita. ¿En serio? A Sí, mí nunca me han dado plata. pues ¿Dónde es obviamente eso? las personas se ofenden, pues la persona que a veces va con uno se ofende porque pues dice como que piensa, o sea, que la discapacidad también es solo mendicidad o que pobrecito este que no tiene, entonces que lo castigó el mundo, lo castigó Dios, porque es otra discusión bastante interesante desde la parte social y es que vemos la discapacidad como un castigo. Y también vemos que como me tocó a mí, como le tocó a mi familia, entonces, ay, qué dolor, pero también que hay qué dolor poder empezar desde la discapacidad misma, adquirir una discapacidad y uno no tener ni idea sobre qué es discapacidad y empezar a investigar y averiguar y a vivir en carne propia, ¿no? Y yo creo que ahí John nos podría decir un poco, yo creo que André también tiene un poco de experiencia con esas familias que ha llegado y de pronto que ha trabajado o que conoce que, que están empezando apenas, o sea, que están dando ese primer jalonazo hacia la discapacidad. John, ¿qué pasó al principio? O sea, ¿usted cómo veía la discapacidad al principio? Pero mira que quiero comentarles algo muy curioso que lo que comentas me pasó. Yo tenía de la discapacidad, tenía como un año, estamos hablando, sí, un año. Y resulta que me llamaron se presentó una situación, falleció una conocida. Y yo asistí a este sitio y allí nos encontramos muchísimas personas que no nos conocíamos de hace años, de hace tiempo. Imagínate que llegó una conocida y me dijo, ¿qué te pasó? Cuéntame qué pasó. Y yo no, pues me encuentro así, bueno, le conté el rollo y la vieja dijo, no lo puedo creer. Y yo, sí, créelo, pues la silla es una realidad. Dijo, no. Y eso se cogió, no. Muchachos, de ahí ven qué hizo. Yo pensé que la vieja iba a totear en llanto o algo así. No, sacó la vieja un billete de 10.000, que es lo que tú dices. Sacó la vieja un billete de 10.000 y me lo dio. Ok. Y yo como, ¿Y usted lo ¿qué? cogió o lo votó? No, yo estaba bravo. Y no. Ella me lo dio y yo lo cogí, pero sorpresa, ¿por qué me da plata? Y yo, ¿por qué? Y me dijo, no, para ayudas de un transporte, de lo que necesites, es con lo que te puedo ayudar en este momento. De pronto ya lo hizo, no sé, eh, yo creo que fue por lástima porque Sí. ella me conoció caminante y después en verme en una silla de ruedas. Pero entonces el coraje mío no era que me hubiera dado no era que me hubiera dado plata, el coraje era que me dio tan poquito. ¿Cómo sigue Claro, 10.000? No, señor. claro, yo Bueno, miraba el pero, billete y yo decía, claro, y al pues por lo frente, menos bote ese 50. claro, no, y al frente, por lo general, al frente de esos sitios hay restaurantes, cafeterías, y decía almuerzo casero a 12.000. No me alcanzaba para el Ni almuerzo, y yo para el dije, almuerzo casero, güey. Pero yo mira dije, que ahí hay algo muy interesante también y es el tema de la falta de educación o de formación por parte de las personas con discapacidad hacia el común y el común de quererse educar hacia cómo poder integrarse más con población con discapacidad.
hay un caso muy interesante y que me ha pasado con John me pasó mucho y me pasa mucho en los aeropuertos, André, ponle cuidado. Nosotros llegamos al aeropuerto y pues obviamente a este man le toca hacer check-in pues de la silla, pues Sí, porque esa silla tienen que ponerle pues como marcarla y todo porque va a bodega. Y pues hay personas que no, Avianca o las aerolíneas, acá publicidad política pagada, las aerolíneas no han tenido como esa educación de, venga, ¿cómo es en verdad la manera correcta de trabajar para prestarle un buen servicio a la población con discapacidad? No esa pregunta la tienen, pero no la han podido responder mejor. O sea, no la han podido responder bien. Y entonces llega John y entonces muchas veces le preguntan y dicen, disculpe señor, ¿usted necesita silla para llegar a la sala o silla de pasillo para llegar de donde la puerta del avión hasta la silla de donde se va a sentar, a su silla? O Entonces camina. ellos dicen, no, silla de pasillo. Y llegan y le dicen, ah, disculpe, ¿y es que usted camina o no camina? Y John se indigna. O sea, John se indignaba. Yo la miraba y le decía, señora, ¿usted cree que yo camino? Claro, pues la otra, pues la señorita quedaba como achicopalada, como triste, como no, disculpe, señor, qué pena, no quería herir sus sentimientos. Entonces pasó dos, tres veces y al final, una vez, hablando con Johnny, reflexionando, le decía, no, loco, o sea, creo que la relación acá es que tú ya tienes toda una formación, ya sabemos formar o tratar de dar como tipsitos a las personas de una manera correcta como para que de pronto nos pongamos agresivos por esto o nos dé mal genio. Lo que deberíamos hacer es como decirle, no señora, yo no puedo mover las piernas porque tengo una discapacidad que se llama paraplegia y pues eso evita que yo mueva las piernas. La próxima vez que veas una persona con una silla de marco rígido como la mía, pues trata de formular mejor la pregunta, como para que de esa manera pues la persona con discapacidad no se sienta mal. Y creo que también pasa con las personas con discapacidad visual. Las personas con discapacidad visual creen y pretenden a veces de que las personas que podemos ver sabemos cómo ayudarlos o cómo poderlos mover o cómo poderles indicar algo. Y a veces les da mal genio en la calle o piden ayuda y uno no sabe qué hacer y se frustran y les da mal genio, pero no se dedican un tiempo a hacerlo. Y siento que es un tema también de compromiso de nosotros de la discapacidad, desde la discapacidad misma, hablar con las personas y les miren, es así una manera adecuada en donde ni usted se va a sentir mal por ayudarme mal, ni yo me voy a sentir mal porque usted hizo un comentario o hizo las cosas mal, ¿sí? Porque a veces las personas quieren ayudar porque les nace y que realmente quieren hacerlo, pero a veces termina siendo una acción con daño. Entonces, eso es muy pertinente y pues también genera la lástima, ¿no? Como, ay, pobrecito, vea, yo le ayudo a la persona subiendo las rampas de Transmilenio, pobrecito, allá el man subiendo en su silla de ruedas y resulta que la persona va parchada y escuchando música subiendo en la silla de ruedas el puente y llega una persona, ay, qué pecado, no, vaya, ayúdele que usted es más fuerte que yo y llegan y ¡boom! El jalonazo pues lo que hacen es primero asustarlo y segundo posiblemente lo pueden hacer caer. Entonces siento que a veces la comunicación es muy importante, también cuando hablamos de inclusiones de la discapacidad. Y qué Eh, mejor qué mejor que nosotros, que estamos viviendo la discapacidad, poder brindar esa información, poder educar a esa persona, ¿no? Lo que sí, dices es muy cierto porque yo no tenía en cuenta eso, pues me ven en una silla de ruedas y me preguntan, ay, ¿usted camina? Pues me da coraje y no, pues saqué la silla a pasear. O porque me sale con los tenis. además que los uniformes de Flex hay unos amarillos y mi silla es amarilla. Ajá. Entonces, ¿usted camina? No, pues, saqué la silla porque me combina con la camiseta y eso. Entonces, eso lo hacía yo antes de que Juan me diera a entender. Yo vivo la discapacidad, pero yo nunca vi ese sentido, como esa intención de poder educar a estas personas. Y tienes toda la razón. Y no es culpa de la sociedad, sino es falta de educación, de comunicación en cuanto a lo que es la discapacidad. A mí me ha pasado, subo la rampa y como dices también, ruedo, iba subiendo una rampa una vez y una señora llegó por detrás y no me preguntó nada, sino que me cogió la silla y ¡purrún! Me ayudó a subir y yo, no, señora, espere un momentico. Me decía, no, tranquilo, 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 yo le ayudo, yo le ayudo. Y esa señora arrancó y arrancó, arrancó. Yo acá, yo así, señora, señora.
Resulta que terminando esta rampa habían algunas personas los llamamos tragaluces, que son esas cositas pequeñas por donde los carros Ok, ok, ok. pasan, Sí, es sí, algo sí. así. Pues muchachos, la silla, las ruedas pequeñas, estrellaron contra estos tragaluces y pues me caí, claro, y el tema pues yo me caí y la señora pues muchísimo más angustiada, entonces se fue a recogerme, pero entonces no sabía cómo recogerme, y ella me cogía, me abrazaba, o sea, eso me cogía. Lo ahorcaba. Sí, 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 yo espere, mi señora. La señora pensó que yo me había puesto de mal genio y dijo, pero no se ponga de mal genio, que yo lo voy a ayudar. Le dije, no, 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 no estoy de mal genio, simplemente quiero decirle cómo me puede ayudar a subir a la silla. Pero en ese otro momento llegó otro señor y venga, venga, yo lo ayudo. Y ese tipo se me cogió y acá las cosas, y purrún, arriba la silla. Qué peligro, ¿no? Porque Sí, eso puede generar posiblemente una fractura de cadera, puede hacer un daño. sí, exacto. Y varias veces me ha pasado. Entonces yo creo que cuando nos encontremos ese tipo de personas, es poder educar, es decir, como tal cual lo dices, ¿no? Yo tengo una lesión medular y yo soy sordo, pero entonces a veces pasa, ¿tú eres sordo del oído? Pues del oído, ¿cierto? O Ok, sea, ok, entonces ok. suele Bien, pasar. La André. pregunta que tú me hacías inicialmente, ¿cómo fue mi discapacidad? Inicialmente, yo creo que una discapacidad es una condición que puede adquirir una persona en cualquier momento de su vida, en cualquier momento, Ujú. y lo ignoramos. Cuando llegan estas condiciones, la vida nos cambia absolutamente, absolutamente. Estamos hablando en términos físicos, en términos mentales, somos groseros, somos de mal genio, o bueno, a mí me pasó, no, no estoy generalizando, pero a mí me pasó y la vida me cambió completamente. Cuando a mí me dicen, no vas a volver a caminar, yo digo, miércoles. Y cuando me dicen, no vas a poder tener hijos, yo, miércoles. Y Claro. cuando me dicen, no vas a poder hacer esto, yo, miércoles. Y a cada rato, miércoles, y miércoles, y miércoles, y miércoles. Entonces yo digo, no, miércoles, de tanto miércoles, pues tengo que hacer de ese miércoles un día y una vida, ¿no? Es un Claro. proceso larguísimo, largo, Juan. Tú más que nadie lo conoces, un proceso brutal, brutal. Eres un mulato escuálido, tienes procesos, cambios físicos y Claro. poder ver esa solución que tú me hablabas ahorita, que esa normalidad, pues es progresiva y radica en nosotros. Claro. André, cuéntame, tú ibas a decir algo ahorita cuando estábamos hablando con John, que estaba contando la historia de lo de la rampa. Sí, que yo creo que nosotras las personas estamos muy mal informados y creemos que entonces, porque lo vemos, entonces necesita una ayuda. Porque no más bien primero nosotros lo que ustedes dicen, educarnos también, porque se habla mucho de inclusión y de inclusión aquí, inclusión en las escuelas, inclusión en la calle, pero a la final no sabemos qué es inclusión, ¿sí? Claro. A la final no sabemos qué necesita una persona con discapacidad, si necesita o no necesita mi ayuda, porque yo más bien le pregunto cómo le puedo ayudar. Oye, ¿necesitas ayuda? Sí, Ok. como más bien Súper. detenernos un momento a pensar en antes de actuar, antes de pensar, entonces más bien sería pensar, ¿cierto? Observar la situación y yo le pregunto, oye, ¿necesitas una ayuda? Entonces más Claro. bien no irnos a prestar o a hacer la acción directa frente a lo que pensamos nosotros, porque nosotros tenemos un imaginario totalmente diferente y creemos que entonces yo pienso que necesita ayuda, entonces yo voy y hago la ayuda, pero si no está siendo beneficiaria, ¿sí? Más bien, ¿cómo le pasó a yo? Me subió mejor, me subió, me mandó, casi me caigo y al final me terminé cayendo, me ayudó otra persona que a la final como que, y antes me dicen, no me ponga bravo, ¿sí? O sea, tras de que le ayudamos se pone Sí, sí, bravo. sí. Que Claro. les faltó fue darme en el billete. Pero Además que hay mira, algo puntual, muchachos, yo vine a conocer mi discapacidad, mi tipo de lesión cuando entré al programa Flex, porque cuando estuve en la clínica, a mí el médico me dijo, se le partió la columna en cinco. Yo, uy, miércoles, Otro me miércoles. dijo, usted está miércoles. vivo de milagro. Yo dije, uy, el golpe fue duro, pero Ok. nunca el tipo me dijo, tienes un trauma raquimedular, te va a realizar una descompresión por la minectomía, nunca me dijo, tienes una paraplegia, nunca, partiendo de ahí, partiendo de, no estoy en este momento hablando de mal de la ciencia médica,
pero partiendo de ahí, de que no te dicen qué tienes. Conocí a una persona que tenía una amputación y a él le dijeron que tenía una amputación eh, desarticulación de rodilla. Una desarticulación, fue la vaina, una desarticulación. Y él pues, ¿y qué? ¿Qué tiene? ¿Qué le hicieron? No, me hicieron una desarticulación. Me hicieron una desarticulación. Y resulta que cuando le ayudaron a hacer el proceso de prótesis, pues la orden decía desarticulación, ¿cierto? Pues la parte de abajo da uno por hecho que es la desarticulación de rodilla. Pero resulta que el señor no tenía la desarticulación, sino que tenía una amputación transtibial. Entonces el señor vino a conocer eso mucho tiempo después, casualmente con el programa Flex, de Digamos, esa ahí hay amputación. un tema y a veces es en el ámbito médico, ¿no? Hablemos un poco del ámbito médico y lo que dice André también del ámbito social y cómo desde el ámbito médico y el ámbito social surgen algunas cosas bien interesantes y es que a veces desde el ámbito médico lo que buscamos es darle soluciones médicas a la persona que está adquiriendo la discapacidad, ¿no? Porque también tenemos que hablar que hay dos tipos de discapacidad, hay dos maneras de ver la discapacidad o de, entre comillas, adquirir la discapacidad, que sería por un accidente, o sea, accidente de tránsito, o un accidente automovilístico, o por conflicto armado, Por o caernos de la nube en que andábamos, ¿cómo? por caernos de la nube en que andábamos. Por caernos, digamos, en este caso por accidente laboral, que fue lo que le pasó a John, que estaba haciendo un trabajo de altura y cayó, Me o caí. por simplemente el hecho de uno estarse bañando y se tropezó pues nada, se pudo golpear la columna. O puede, digamos, un tema ya, digamos, más afectado al cerebro, que puede generar una hemiplegia, falta de movilidad del lado derecho, del lado izquierdo, infinidad de cosas que nos pueden pasar. Pero el ámbito médico lo que busca es como dar esa solución a esos problemas cuando se adquiere. Cuando es congénita, cuando la persona nace con la discapacidad, acá la normalidad también cambia un montón. Porque la normalidad es que la persona, por ejemplo, si nació con una afectación en la columna, en la médula, como una espina bífida, que es una malformación de la médula espinal, pues nada, la persona nació en silla. O sea, su manera de ver la vida ha sido desde la silla de ruedas. Su manera de vivir el mundo ha sido desde la silla. Su manera de vivir la vida es tener más de 30, 40 operaciones para poder mejorar la posición de la columna, vivir en el médico constantemente. Pero a veces en ese ámbito médico también existen los procesos de rehabilitación y terapia, pero que tampoco forman a largo plazo. Y formar a largo plazo es lo que estamos hablando nosotros acá. Bueno, ¿qué es inclusión? Inclusión también es decirle a la persona con discapacidad infinidad de cosas que le pueden servir a futuro, ¿sí? Inclusión también es poderse sentar uno con otras personas y que las mismas personas con discapacidad le enseñen cómo poder ayudar a una persona con discapacidad. Inclusión simplemente es el hecho de que tanto la persona que adquiere la discapacidad como la persona que tiene una discapacidad congénita, en este caso un usuario de silla de ruedas, simplemente el hecho de pensar de que haya un baño accesible. Y es que el baño accesible no es un lujo también ahí. Es simplemente el hecho de un baño amplio porque necesita caber la silla. A veces necesitamos trasladarnos a sentarnos en el trono, como llamamos algunos, ¿sí? O necesitamos simplemente estar en el baño, porque todos tenemos necesidades fisiológicas y necesitamos estar en el baño. Entonces, creo que la parte de inclusión es a veces esa comunicación también desde las personas con discapacidad hacia nosotros, las personas entre comillas convencionales y nosotros convencionales, entender y poder empezar a hacer procesos de comunicación un poco más asertivos. André, cuéntame un poco tu experiencia con Flex y con este programa que estamos lanzando que se llama Vibe, con esta estrategia que se llama Vibe, perdón. Tú vienes entrenando hace muchos años. Tú y yo nos conocimos entrenando, pero me parece muy bonito lo que ha venido pasando porque creo que tú eres seguidora de Flex hace mucho, pero Sí. tú no imaginabas lo que podemos llegar a lograr hacer desde Flex entrenando. Cuéntame, ¿cómo se han empezado a romper esos imaginarios desde la misma actividad física? Sí, correcto. Como ustedes bien lo dicen, la persona convencional, ¿cierto? Y como entrenadora personal, que también me faltó en esa introducción que hacía, yo también soy entrenadora personal,
y pues tú entrenas personas convencionales, ¿cierto? Entonces, cuando vas a realizar o a guiar una rutina, listo, tren inferior, tren superior, y cuando tienes una persona con lesión medular, como, ay, fue madre, solamente son ¿Qué del tren? tren superior, porque ellos no pueden hacer nada de ahí para abajo, ¿no? Como uno pensando, y uno se pone a imaginar, pero entrenarle qué, o sea, y todos los días entrenamiento superior, y cómo es eso, entonces tú te pones a pensar como, uy, no, esto está bastante difícil, yo creo que no se va a hacer, no se va a poder hacer mucho, ¿cierto? Pero Claro. entonces nos reunimos y me parece interesante tener una persona realmente con discapacidad que lo vive, que puede compartir de que, oye, no, mira, sí se puede, Claro. ¿sí? Y también el tema digamos, ver que se pueden hacer muchas cosas que a veces están ligadas hacia el lado convencional. Por ejemplo, el boxeo, ¿no? El Sí, boxeo. Hoy entrenaste con John en la mañana, precisamente entrenaste en colchoneta. sí. Hicimos un poco de flexibilidad y fortalecimiento abdominal del core, y uno dice como, y él guió todo el entrenamiento y me parece excelente. Y yo le decía, me encantó verte y escucharte, y no podía que yo pudiera tener alguna deficiencia frente Pero a no me lo dijiste, tipo si de te encantó no me ejercicio. lo dijiste. O sea, si lo vemos desde un punto de vista un poco más Amplio, amplio, claro. sí, ¿Por qué? Porque en este caso la persona con discapacidad que baja la colchoneta, que tiene una experiencia trabajando y elongando su cuerpo, porque pues en estos casos las personas con discapacidad, con lesión medular, pues digamos a veces tienen o espasticidad o son hipotónicos. Hipotonía es que las piernas pierden fuerza y pues no son tan rígidas. Cuando tienen espasticidad son muy rígidas o la afectación del miembro que se haya afectado. Pero en este caso, pues John tiene algo de hipotonía, pero tiene una fuerza en tronco brutal. El man hace unas cosas que uno es como, parce, ni yo la logro. Yo convencional no lo logro, pero hay algo muy bacano y es cuando se baja la colchoneta y tú convencional que crees que, ay, qué cagada, pobrecito el entrenador en silla, Ayudémoslo, ayudémoslo. que embarra este man. sí, Démosle, sabes, y uno démosle rompe, 20.000. sí, y uno ¿Cómo? rompe esas barreras de la discapacidad. Y John estaba con nosotros guiando el entrenamiento y, o sea, ninguna discapacidad, ¿sí? O Exactamente. sea, ninguna. Y la forma como se expresa, habla, seguridad, ¿sí? Las personas convencionales, las que no podemos así, de esta forma, entonces te transmite también mucha seguridad. Y esto también quiere decir que aparte el entrenamiento es para todas las personas, ¿sí? No solamente las que contamos con todos los miembros funcionales, sino para las demás personas que también nos lo cuentan. Y cómo nos tocó a nosotros desde la discapacidad pensarnos incluir a los convencionales y no los convencionales piensan cómo incluir la discapacidad, ¿no? Que creo que Correcto. es otro tema bastante interesante y es cómo nosotros desde la discapacidad nos tocó pensarnos y maquinarnos de, bueno, desde la discapacidad, ¿yo qué puedo hacer para vincular a personas convencionales a mis procesos de entrenamiento físico y de actividad física? Y a veces pensamos que son minorías. A veces decimos, no, pero yo para qué voy a entrenar personas con discapacidad. Hey, entrenador físico que me está escuchando, quiere abrir su portafolio, póngase a entrenar personas con discapacidad y a aprender cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque resulta que en Colombia estamos hablando casi del 12 al 13% de la población total. Y va en aumento por COVID, sobrepeso, conflicto armado, entre otras cosas. ¿Sí? Múltiples Entonces, factores. tú quieres abrir tu portafolio y quieres retarte realmente, rétate a entrenar personas con discapacidad. Sí, y sabes, porque hay mucha publicidad frente a entrenamiento, entrenadores personales, pero tú nunca, hay, bueno, el enfoque de género, ¿cierto? Que de mujer que ya se está viendo, pero no hay un enfoque en discapacidad. Eso es verdad, eso es verdad. Pues usted que es todo fitness y todo grande y todo fuerte, pues digamos el tema de que una persona con discapacidad pueda acceder, hablemos de inclusión de nuevo. Una persona con discapacidad llega y yo me puede de pronto ayudar a arreglar esto.
Una persona con discapacidad adquiere la discapacidad y le dicen, te lesionaste la columna y no puedes volver a caminar. Empieza un proceso de rehabilitación. Ese proceso de rehabilitación hace mediante un paquete. Si tiene seguro de salud, si tiene ARL, posiblemente puede empezar a los 3 meses. Mientras tanto, este sujeto está en la casa diciendo, ¿y ahora para dónde voy? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Y mamá y cuidador, o esposa, o hermanos como parna, ¿y ahora qué hacemos con este man en silla? ¿O qué hacemos con este man con discapacidad? Eso por un lado. Y empieza el proceso de rehabilitación. Digamos que le dieron un proceso de rehabilitación de 6 meses, un paquete de 6 meses de rehabilitación. Cumplió con las metas, sale de su paquete de rehabilitación. ¿Y qué hay? Una persona convencional llega a su trabajo y dice, ya vengo muy para el gimnasio, ya vengo muy a ir al parque, voy a ir a hacer Sí. actividad física. Está el Va a mundo salir tan al enfocado y como tan dirigido a lo convencional de que una persona con discapacidad no puede decir, ya vengo a ir al gimnasio. Yo también tengo plata, yo también facturo, yo también trabajo, yo también tengo una pensión, o simplemente el hecho ya vengo a ir al parque a hacer actividad física porque no saben, porque dependen del modelo médico de la rehabilitación. Entonces, cuando hablamos de discapacidad decimos, el fisioterapeuta está enfermito, no necesita rehabilitación, pobrecito, ¿cierto? Pero también está el otro lado, que es el lado del deporte paralímpico. Entonces, es como si, André, como si la actividad física no existiera en tu mundo y tú Sí, solamente pudieras estar en rehabilitación o pudieras hacer actividad física, deporte, solamente deporte. Pero para hacer deporte necesitas plata, compromiso, tiempo y en qué momento trabajan, porque mientras estás empezando en los primeros pinitos, no te van a pagar porque no has ganado medallas. exactamente, no te patrocinan, ajá. Y si tu meta no es ser deportista, si tu meta es ser científico, médico, yo qué sé, pues cambia un poco el panorama. Y es ahí porque es importante la actividad física hablar de que es una manera también de incluir a las personas a procesos de actividad física y que todo el mundo lo pueda hacer al tiempo sin necesidad de segregar por grupos. Ahí hay algo muy interesante y es cómo eso cambia el panorama de una persona que está empezando con discapacidad. Por ejemplo, John, cuénteme, cuando usted estaba en el modelo médico de rehabilitación y empieza a entrenar con Flex, ¿qué cambia? ¿Qué visión cambia? ¿Qué manera cambia de ver usted las cosas de pasar de vamos a hacer alcances bajos en un consultorio médico, entre comillas, a vamos a boxear y vamos a hacer yoga y vamos a hacer lazo batido? ¿Qué cambia ahí? Pasamos de la bandita a la escoba, porque me ponía a barrer. Bueno, eso no se cuenta. Ah, ¿no? No, pero es No. importante porque nosotros también podemos barrer, Sí, claro, sí, y sí. trapear y bailar. En este caso, muchachos, eso cambió muchísimo, muchísimo, porque pasó primero un proceso larguísimo para acceder a esa rehabilitación, ¿no? Entro en un tema depresivo, pero resulta que no entro yo solo, sino que inconscientemente me traigo a mi familia, me traigo a todos esos seres más cercanos y también los hundo en esa depresión. Entonces, yo creo que son como facetas, ¿no? Entonces, no, se partió la espalda. Fue madre, durísimo. Pasa uno ese duelo de depresión, sigue la faceta de la rehabilitación, si es que sale, y allí donde se suelta la banda y se coge la escoba, es donde cambia la historia porque empiezo a hacer cosas que, uno, que me habían dicho que no podía hacer. Como lo dijiste tú, Juan, cuando yo tuve la lesión, yo quise levantar pesas, quise hacer ejercicio. Pero entonces me decían, no, porque el tipo de lesión no lo puedes hacer. No puedes levantar una pesa, no puedes levantar nada pesado porque tu columna va a quedar así. Entonces, yo decía, no, donde mi columna quede así, pues imagínate yo cómo va a quedar. Entonces, me limité ahí. Pero entonces cuando llego a Flex, entonces empiezo a boxear, algo que yo nunca había hecho, nunca había hecho. Cuando era caminante, bueno, cuando era caminante ni peleaba, porque para qué les voy a decir, no, soy era conflictivo, no, 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 mírenme, mírenme, mírenme. Yo soy pasivo, yo soy inmutable.
Y empiezo un proceso de boxeo, primero que todo a conocer una bolsa de boxeo porque nunca había tocado una bolsa de boxeo, no conocía. Además que ahorita, estando en esta condición, me he dado cuenta, no sé si ustedes se han dado cuenta que los gimnasios siempre quedan en un segundo piso. No sé por qué. Sí, Sí, últimamente quedan como en el segundo o tercer piso, ¿no? No sé, yo no sé correcto. por qué arriba un segundo, un tercer piso, entonces dice uno, miércoles, ¿cómo llego allá? Entonces, vuelvo allí. Identifico lo que es una bolsa de boxeo, aprendo a boxear, literal, aprendo a barrer, a realizar lazos de batido. Empiezo, empiezo un proceso de entrenamiento muy diferente a lo que consideraba una rehabilitación. Y ahí quiero interrumpirte algo, John, y es algo muy interesante ya que usted habla tanto de barrer y no habla más de otra cosa, sino que lo pone a barrer y a trapear, que ya me da vergüenza. Sí, y a limpiar. Pero espere, yo me defiendo ahí. Pero por acá tengo el mantel, el delantal, no les Espere, yo me miento, y dice, defiendo. tengo un delantal que Y si dice se fue, flex. Espere, yo me defiendo, espere. Resulta que para nosotros desde Flex o desde nuestra misión de vida, eh, la discapacidad a veces la vemos como una manera diferente de hacer las cosas. Por ejemplo, yo le digo a André, André, vamos a barrer la casa y pues André la barre prácticamente con la misma técnica con la que yo la estoy barriendo porque eso es de generaciones y de generaciones que nos enseñaron a barrer de esa manera. Y pues por más de que tu familia sea diferente a la mía, tenemos similitudes en la técnica del barrido, ¿cierto? Porque somos convencionales y podemos hacerlo de pie. Pero una persona con discapacidad, en ese caso, en silla de ruedas o con bastón canadiense o muletas o lo que sea, pues barrer va a ser diferente. Tiene que buscar su propia técnica. Porque resulta que cada discapacidad, así como cada persona es diferente cuando se entrena, cada persona tiene sus maneras específicas de verla, ¿cierto? Cada persona es un mundo diferente. Pero la discapacidad es mucho más diferente. Porque es que mientras John tenga una lesión, está en silla de ruedas y tiene una lesión, por ejemplo, por acá arriba en el pecho, ¿cierto? Su control de tronco puede ser muy malo, puede no tener buen control de tronco, entonces hacer el movimiento de barrer puede mandarlo hacia adelante, se puede caer de la silla. Y posiblemente llegue un compañero que ya ha venido con procesos de rehabilitación, entrenamiento y demás, y tenga la misma lesión y tenga más fuerte el abdomen. Entonces él ya tiene su técnica, tiene su flow para barrer. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? En conclusión, realmente es que a nosotros lo que nos interesa es cumplir el objetivo de barrer. Cumple el objetivo, loco. Llegaba a entrenar temprano, pues ¿para qué llega temprano? En ese momento estábamos llenos de hojas porque era en un lugar abierto. Como llegaste temprano, pues barre. No, y cuando no llegaba me llamabas. ¿Pasa Ay, de cuando mí? no llegaba yo, no, hermano, que no he barrido. Y el man, claro, se ponía a barrer, pero le tocaba encontrar su técnica. Le tocaba encontrar su manera de hacerlo. Le tocaba encontrar el lado bueno y el lado malo a barrer y empezar a encontrar, cumplir ese objetivo de recoger todo el polvo o todas las hojas para poderlas botar a la basura. ¿Sí? Por más de que la mamá de John en esos momentos me odiaba, o y la hermana, que cómo se le ocurre usted ir allá a pagar y ese man que le pasa poniéndolo a barrer, si ya tienen señoras de servicio, bla, bla, bla. Pero pues pana, o sea, necesitamos que también empiecen a hacer actividades del día a día. Entonces, creo que ahí me defiendo un poco de por qué era la barriga. Tremendo. Tienes toda la razón, Juan. Realizar las actividades de una vida cotidiana de una manera diferente, pero con la misma finalidad, con el mismo objetivo, que es iniciarlas y terminarlas. Como por ejemplo eso de barrer. Lo nombro porque eso me ayudó muchísimo. El llevar la escoba hasta allá, el no recostarme en ese palo porque sabía que se podía partir y que si se partía me caía. Claro. Entonces, eso me llevó a ganar como esa fuerza en el abdomen, a decir, lo puedo hacer de esta manera, puedo llegar acá, puedo llegar acá. Y así como cogí esa escoba, cogí muchas más herramientas flex. Conocí allí también el espejo, el reflejo espejo, que es cuando realizas un movimiento, ¿cierto? Y alimentas el cerebro por medio de ese movimiento. Okay. Lo que yo duré en un proceso de rehabilitación, yo duré en rehabilitación, uy, fue pucha, 3 años,
3 años largos. Y en esos 3 años, pues nunca me dijeron o nunca conocí un reflejo espejo que era mover las piernas, verte bailar en un espejo. A mí nunca nadie me dijo, una fisioterapeuta nunca me dijo, póngase frente al espejo y baile. Póngase frente al espejo y haga muecas. Póngase al frente al espejo y exprésese. Nadie nunca me dijo eso. La aceptación, ¿no? Creo que hay algo muy Exacto. importante y es la aceptación. Y ahí te corto un poco, John, y es tú que trabajas con personas convencionales, la aceptación está tan tachada por todas esas grandes imaginarios de las supermodelos y de los supermodelos, de que si eres fitness tienes que ser con cuadritos, y si eres fitness mujer, las super nalgas y los super senos y bla. Hablemos un poco de aceptación desde la parte convencional. André, cuéntanos un poco qué es la aceptación desde el fitness convencional. Desde lo convencional, ahí ya empezamos a hablar de estereotipos, ¿no? Y cómo también las redes nos vende algo que realmente no es, ¿no? Ok. Porque estábamos en la otra en discusión con Johnny, y es que realmente cuando tú ves una persona que está entrenando o entrenada, uy, yo quiero ser como ellos, ¿cierto? Pero yo le decía, yo ya llevo como más de 8 años entrenando y yo no me veo como esta persona que nomás lleva 2, 3 años y cómo hace. Sí, entonces uno se da cuenta que realmente hay otro tipo de cosas externas que le ingresan al cuerpo para que se vean de esa forma, ¿sí? Y además lograr entender que nuestro cuerpo es diferente, ¿sí? Nosotros somos un mundo totalmente diferente a la otra persona a la cual nos estamos comparando. Entonces desde ahí empieza ese punto de aceptación de que yo soy diferente, ¿cierto? Tengo una biología totalmente diferente, una composición corporal totalmente diferente y mi avance va a ser totalmente diferente. Claro está que no voy a desmotivarme, entonces yo nunca voy a llegar a ser como ella, no, sino realmente aceptarme desde ese proceso de entrenamiento que es constante, ¿cierto? Que yo de la noche a la mañana no voy a tener un cambio físico, sino más bien cómo yo acepto y cómo se va adaptando ese proceso de cambio o ese proceso de estimulación que le estoy dando al cuerpo, y se va adaptando y así mismo va cambiando conforme yo le estoy dando día a día, Ok. ¿sí? Entonces es un proceso de aceptación contigo mismo y decirte, bueno, ok, yo no voy a ser como esa persona, no soy como esa persona, pero más bien yo desde mi labor no estoy compitiendo con nadie, sino conmigo misma, y como todos los días, porque eso también juega algo en la motivación. Entonces, ¿cómo acepto, cierto, que estoy en este punto? Porque nadie somos aprendidos, y yo cuando empecé a entrenar no sabía absolutamente nada, ¿cierto? Mi composición era totalmente diferente, y llegar a este punto y decir, uy, sí lo logré, sí lo pude, sí, es algo de constancia, poco a poco, que tú vas a recoger de eso que das. Además de que los cambios físicos, excelente, pero también cambios mentales, La ¿sí? Los autoestima, cambios ¿no? cambia muchas cosas a tu alrededor, y cómo ves el mundo contigo mismo, y cómo también estás aportando a la salud de tu cuerpo, de tu mente, de tu salud ambiental y hábitos de vida saludable, que va en un sistema todo que no solamente es físico. Y eso si lo trasladamos a la discapacidad, sonaría todo un poema hacia la discapacidad frente al tema de, no, y en serio, o sea, digamos, la aceptación frente al tema de la discapacidad es un paso que dura tiempo, o sea, eso no es de una vez como, Sí. pana, estoy en silla de ruedas, adquirí una discapacidad, estoy en silla. De pronto la aceptación va más a la persona que tiene una discapacidad congénita, ¿no? Nació con la discapacidad, entonces él se acepta así. Pero mira que también hablando desde el ámbito fitness convencional, también hay un tema de que también se habla de inclusión ahí, ¿no? De que entonces uno va a un gimnasio y ve los supermercados y las supermamacitas en una esquina y las personas con sobrepeso que están empezando en otra, Sí, ¿cierto? Porque es sí, que tú estás en un menor avance que yo y pues tú no te puedes juntar conmigo, pero entendiendo que todos empezamos en el mismo lugar. exactamente en el mismo punto. Uh-huh. Nadie nació marcado, nadie nació grandote, nadie nació, uy, no, yo soy súper fuerte. Y miren que por muchos años yo lo que más valoro desde la discapacidad es eso. Una persona que tiene la discapacidad por nacimiento o que ha tenido la discapacidad por ser adquirida y que llevan X, 10, 15 años con su discapacidad, cuando ven una persona que está empezando, lo primero que hacen es, venga, compadre, le enseño.
venga, lo acojo, venga, le digo cómo es, camine que yo voy a ir allí a tal lado a entrenar, camine, lo invito, venga, lo entrena conmigo, fresco, hágale, ¿sí? Porque aquí ya no se habla de pronto de un ámbito estético, sino se habla de un ámbito funcional, de, Exactamente. es, Entonces yo creo es que ahora, diferente. ajá, frente a todo este orden de ideas y todo lo que hemos venido hablando, yo creo que lleguemos ya a unas conclusiones frente a lo que hemos tocado, el tema del día de hoy, ¿cierto? Y cómo podemos enmarcar la discapacidad desde lo general y que de verdad es algo que estamos viviendo día a día, pero que nosotros no logramos ponernos como en, llamémoslo así, en los zapatos de la otra persona, En las porque no ruedas. logramos entender. En las ruedas, en este caso. No, no, mentira, John es supremamente... Vean, les voy a contar una intimidad de John. Cuando nosotros viajamos, John, pues yo llevo mi maleta con ropa, ¿no? Yo llevo mi maletica con ropa, un par de tenis. Ah. Uno, un par de tenis. Yo duro de pie 8 horas, caminamos, Y un día me dio por ir al cuarto de John y revisar las cosas que llevaba, como porque estaba desparchado y Johncito ahí. Cuando yo volteo a mirar así como donde uno pone los zapatos en el hotel, sí, como de pronto esos mueblecitos así, pues no sé, un mueble, ahí, él puso sus zapaticos ahí. 3 pares de tenis, 3. Y yo, pana, ¿por qué 3? No, es que como me traje la camiseta azul y la camiseta roja, entonces estos son para esta camiseta. Como me traje 3. Debe Ah, y combinar. los blancos son perfectos, son sucias. Entonces, ya digamos como ya después de contar esa intimidad de John, de que John sale y lleva todo su armario de tenis a viajar, eh, yo creo que ya para cerrar es, John, ¿qué es la discapacidad para usted hoy en día? La discapacidad para mí hoy en día, muchachos, es una oportunidad de vida. Cuando nos ocurre esto, nos lamentamos y decimos, no, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Si yo soy bueno, yo no hago nada malo, ¿no? Y está en ese lamento, en ese lamento, en ese lamento. Y la discapacidad nos lleva a identificar esa oportunidad de poder hacer algo por uno mismo y poder hacer algo por los demás. Porque realmente yo no soy la única persona que vive una discapacidad. Hay muchas más personas. Como tú lo dijiste ahorita, hablaste del porcentaje, claro. Hay muchísimas más personas las cuales desconocen, al igual que yo desconocía, las cuales no pueden acceder a una rehabilitación, las cuales tienen el concepto de que si no existe una estructura robusta no pueden realizar un entrenamiento. Y como les digo, los gimnasios yo no sé por qué carajos quedan arriba, pero Sí, no todas las personas con una discapacidad tienen la idea de irse a un gimnasio. Simplemente quieren continuar siendo personas, simplemente quieren continuar teniendo una vida, simplemente quieren continuar viviendo la vida de una manera diferente, pero viviéndola y a su vez poder entregar ese conocimiento, poder compartir con alguien eh, algo tan importante, algo tan básico para muchos como lo es gatear, ¿cierto? Para una persona convencional es gatear, es lo más básico del mundo. Para una persona con una lesión medular, poder gatear es un gran logro. ok, Entonces, descubrir también esas facetas, descubrir también esas fortalezas que en nosotros están y que siempre han estado, pero que por una u otra razón no identificamos. ok, Y que ok, muchas veces tenemos que llegar a una condición o a una situación de esas para poder entenderlas, para poder comprenderlas y a su vez tomarlas y decir, toma amigo, toma amiga, esto es para ti. ok, Porque la vida continúa. ok, Esa es mi súper. discapacidad ahorita. Sí, yo siento que es una manera de ver la vida de una forma diferente, pero también es una manera de que en verdad frente al tema de discapacidad, el común denominador siempre es a dar la mano y brindar ese apoyo y entre ellos mismos o hasta entre los mismos cuidadores. Después hablamos del tema de los cuidadores y cuidadoras, pero
pero es como cuando ustedes ven una reunión de población con discapacidad y ven los cuidadores hablando y contándose cosas y ayudándose entre ellos y dándose el número, porque a veces cualquier tipo puede cambiar la vida de la persona con discapacidad que estoy cuidando o hasta mi misma vida o mi día a día. André, ¿qué termina siendo para ti discapacidad ahora que ya no, ya John nos contó y nos habló sobre su normalidad un poco? ¿Qué es discapacidad para ti hoy en día? ¿Qué es la discapacidad? Ya Ya ahorita les, después de esta conversación. ya les Sí, ya hablé de salió mi anormalidad. de estos parámetros ya más teóricos. Es como realmente ver a la otra persona igual que tú, ¿sí? Como que no tiene ninguna barrera, porque tú apenas ves una persona con discapacidad, es verdad, uno siente como lástima, Ok, ¿cierto? Entonces te quitas esa barrera de que ninguna lástima, ¿sí? Porque yo tengo que verlo de esa forma, si es más allá que eso. Y hoy también para mí fue una forma de reflexión en el entrenamiento en la mañana, como yo no veía ninguna discapacidad, definitivamente, ¿cierto? Claro que sí, de forma teórica y pues muchas cosas que abarcan la discapacidad y un marco legal y toda esta cuestión, pero más allá de eso, yo no veo ninguna discapacidad cuando tú realmente estás con una persona que incluso puede hacer más cosas que tú y a veces ni siquiera te habías dado cuenta. ok, súper. Sí, yo creo que ya como para concluir realmente la discapacidad a veces está es en la mente, saliéndonos un poco de lo que dice la Organización Mundial de la Salud. El ejemplo típico que siempre damos en las charlas es el primo de John y John, que John y John vivía con un primo Ese y primo los dos se mío, sí. postularon a un trabajo y resulta que era en Cali y le salió el trabajo al primo, a los dos les salió el trabajo. Entonces los llamaron de la empresa el mismo día, como miren, usted tiene una entrevista de trabajo en Cali, era lunes, tiene que estar acá el miércoles a las 8 de la mañana para poderlo entrevistar y conocerlo físicamente. Entonces John de una vez en su silla de ruedas, que yo le llamo el tractor, que es una silla roja gigante que tiene en su silla moviéndose por toda la casa, mi maleta, no, tengo que empacar. Y la mamá haciendo el rosario, no, mijito, pero usted no se vaya porque es que usted está en silla de ruedas. Y la hermana, pero yo lo acompaño. Y el primo, y nadie se le ponía cuidado al primo. Y el primo, mientras tanto, llamando a la empresa, como, no, venga, miren, déjemelo por favor para el viernes. Es que yo no puedo. Yo el miércoles tengo, no, señor, si usted no viene el miércoles, no podemos contratarlo. Nos necesitamos el miércoles acá a las 8 de la mañana. Y pues ya era lunes en la noche y pues el tipo, no, pero yo cómo hago, no, irme en bus, no, eso no, yo no sé qué hacer porque se me va más plata porque tengo que pagar el hotel, no, yo qué hago. Y John ya, no, 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 listo, ya yo compré los tiquetes y John ya estaba en el carro y tal, y le dijo al primo, primo, ¿y usted no va a ir? No, John, yo no voy, yo tengo cosas que hacer. Sin John trabajo, viajó a imagínate. Cali como pudo, eso allá en su silla gigante, eso allá llegó a la entrevista, lo contrataron, feliz todo el mundo, la mamá echando rosario, la hermana preocupada, Pero y nadie conseguí le el preguntó al trabajo. primo, y nadie le preguntó al primo qué pasó. Sí. Y resulta que el primo tenía fobia a volar. Ah, Y eso también puede llegar a llamarse una discapacidad porque estamos hablando de un trastorno, tiene un tema de un trauma que posiblemente al momento tuvo, sería que lo algo hizo lo psicosocial. que sea. Pero en este caso la discapacidad está enmarcada en una silla de ruedas en la casa, en un pelado con una lesión medular, que se llama John Bello, y el primo, nadie le preguntó nada, porque él era, y es normal. Nadie, John ya estaba subido y todo el mundo era preocupado por John, por como decimos coloquialmente y que está muy mal dicho, por el inválido. Allá va John y la mamá echando y todo el mundo, y nadie se preocupó por el primo. Entonces, ahí es donde muchas veces las discapacidades a veces las tenemos ocultas también los convencionales. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros vemos. Y John llegó allá como pudo. El objetivo era llegar. El man no llegó caminando, el man llegó rodando como pudo. Y me dieron Literal, el, se tra- fue y me rodando. dieron el, y me dieron el trabajo. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo esto? Que esta es la hora que el primo no tiene trabajo. Es verdad. Pero, pero el tema es que a veces la sociedad misma está tachando la discapacidad
en todo momento, en todo momento. La talla, la marca. ¿Tienes algún tema de problemas de hiperactividad? Ya, discapacidad. Entonces, estamos enmarcando tanto a las personas en su qué no pueden hacer por su discapacidad que se nos olvida dejarlas libres para que experimenten qué sí pueden hacer y de la manera en que ellos puedan hacerlo. Porque yo le digo a John barra y John va a barrer de una manera diferente como puede barrer una persona amputada del miembro, de su miembro superior, de su brazo derecho. El man va a barrer con una sola mano. Pero el man le tiene el truco. Entonces, a lo que voy es el que ya para concluir realmente la discapacidad para nosotros desde Flex es una manera diferente de hacer las cosas. ¿Sí? Una manera totalmente diferente de hacer las cosas. Y que a veces cuando le cogen el tiro a hacer las cosas, uno como convencional termina teniendo la discapacidad, como te pasó entonces esta mañana, André, pero ¿cómo se toca la punta de los pies este tipo? Y tú, ¡ay, marica, mi espalda! ¿Sí? Es eso. Entonces, creo que ya para finalizar es eso y también el tema de que la población con discapacidad eduque un poco y se ponga también, en este caso, en los zapatos o en las ruedas de aquellas personas que no conocen la discapacidad y que no saben cómo es, de cómo poderles ayudar y que... Compromiso. y también nosotros hablar desde un tema de que la actividad física es una de las mejores maneras de poder... llevar a que las personas con discapacidad puedan seguir procesos de rehabilitación, pero no marcados como desde el ámbito médico, sino desde el ámbito de parchar, pasarla sabroso y sentirme bien, Sí, ¿cierto? correcto. Y ya, y nada, y darle la bienvenida a las personas que nos están viendo y escuchando, que esta es la idea de Vibe, de la estrategia Vibe, que es poder ponerlos a vibrar en casa con información, con entrenamiento y con diferentes cosas que vienen. No sé si alguien quiera, John, ¿quieres decir algo antes? ¿Quieres decir algo antes de cerrar? Yo lo que quiero decir es que a partir de este momento, cuando ustedes vean una persona en silla de ruedas subiendo una rampa, no le tengan pesar, sino al contrario, díganle sí se puede. Y ese tipo va a llegar, es más, apuéstele, a que sí sube, a que sí sube, a que sí sube. Y que no den 10.000, 50.000. No le van a eso dar el sí, billete se de van a 10.000, apostar, ¿no? 50.000. se van a apostar, apuesten más de 10.000, por favor, porque ahorita el almuerzo corrientazo está a 12.000. Sí, Entonces, que y ahí alcance hay para el otro tema almuerzo. que quiero dejar claro y la lástima. A veces decimos, uy, pobrecita la persona con discapacidad, vean, viene el bus. Bueno, de por sí nosotros los colombianos tenemos esa palabra muy marcada, como que cuando queremos decir como que, oiga, le toca duro a esta persona, es como, ay, pobrecito, ay, qué cagada, pobrecito. Ah, sí, qué Sí, es embarrada. como esa lástima, pero realmente detrás de una persona con discapacidad que va en Transmilenio, hay toda una historia que le tocó vivir en la mañana. Levantarse más temprano, pasarse al baño, vestirse, posiblemente caerse en la silla, vestirse, tratar de hacer un desayuno, regar la leche, infinidad de historias detrás y eso pudo haber pasado en 3 horas mientras tú te alistaste en 15 minutos. Entonces también reflexionar que cuando veamos una persona tratando de subirse a un Transmilenio en silla de ruedas es porque detrás hay varias horas de lucha tratando de poder llegar a subirse a ese Transmilenio. Entonces creo que la lástima no es, creo que es como puta, qué berraco, llegó al Transmilenio. Así le haya ayudado a la mamá, pero llegó al Transmilenio. Y no verlos como de que me estás haciendo estorbo ni nada parecido, sino de reflexionar sobre eso. Y Listo, cultura, cultura. John. No somos enfermos, No somos enfermos tampoco. no somos enfermos, no somos un estorbo, no somos diferentes. Tenemos una condición, pero eso no nos hace diferentes. ¿Listo? Exactamente. Y ¿Listo? nosotros con personas convencionales también, ¿cómo nos cualificamos en el tema y no esperemos, como en este caso, el mío, como ya empezar a hablar con personas con discapacidad y porque ya lo voy a hacer, sino más bien como manera personal, más bien también de manera cultural deberíamos hacerlo, ¿sí? Y no solo en el momento que nos toca o ya nos tocó la condición, ahí sí voy a hacerlo, sino más bien como nosotros de manera personal también nos cualificamos en el tema y como también ampliamos nuestra cultura frente a la discapacidad y en lo que les estaba diciendo que en todo hablan de inclusión, pero a la final no sabemos qué es inclusión. Y a veces inclusión ni siquiera ponerle cuidado a la persona con discapacidad porque está haciendo algo. Es como que es tan normal ya, como que hágale. Ajá. Después les cuento una pequeña historia que me ha pasado en los aeropuertos. Muchísimas gracias a todos, en verdad, por escucharnos el día de hoy.
y por vernos el día de hoy. Vamos a empezar con estos podcasts cada 15 días, 8 días, y la idea es poder poner diferentes tipos de temas en la mesa para poder hablar. Muchas gracias. Las personas que vean esto, si tienen comentarios, háganoslo llegar y vivan este momento, porque esto es una realidad y lo compartimos para personas reales. ¿Listo? Y a La vibrar mejor en energía casa. para todos ustedes, mi gente. Desde acá. Gracias. Chao. Chao, chao.